Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar del típico riñón de agua. Es muy coloquial, así lo conoce mucho la gente, riñón de agua. Pero científicamente se llama hidronefrosis. Hidro, agua, nefrosis, un riñón crecido por diferentes causas. Te diré hoy en este día las principales causas del riñón de agua. Ese riñón que se congestionó de orina. Prácticamente hoy vamos a hablar de todos los tips, así que no te lo pierdas porque va a estar muy interesante el día de hoy, mi apreciado Raimundo. Pero antes de iniciar, como Dios manda, hay que agradecer al Todopoderoso por permitirme estar aquí con ustedes y con todo el equipo del doctor César González. Le agradezco infinitamente a mi apreciado Raimundo Leiva, a mi apreciada hermana Flor Argelia González, que siempre nos acompaña y colabora, igual que Stephanie Gaspar, que está 24/7 con el equipo del doctor César González, también con todas las chicas de recepción, Diana, Laura. Gracias por formar parte del equipo del doctor César González. Un saludo a mi apreciado amigo Crispin, el Rayo de la Sierra. Él es un verdadero amigo que es un artistazo, porque esa cumbia de las lentejas ahorita está en el top 10 de las mejores cumbias a nivel Baja California e internacional, porque se va hasta Estados Unidos, Yuma y Los Ángeles. Así que, mi apreciado Joel, gracias por tu amistad. Vamos a iniciar con el tema de hoy, riñón de agua, hidronefrosis. Y para hablar de hidronefrosis, vamos a comentar que los primeros signos clínicos para identificar el crecimiento del riñón puede ser de uno o de los dos riñones. Lo más común es que sea de un solo riñón, y las principales causas de que el riñón crezca es debido a que hay una obstrucción en el conducto urinario, ya sea al inicio del conducto urinario, que se llama uréter, a la salida del riñón, o puede ser en el tercio medio o en el tercio distal, que es prácticamente a la llegada de la vejiga. Estas son los sitios más comunes que puede haber obstrucción, pero también en los niños puede haber una obstrucción en el canal de la uretra. En la uretra propiamente es prácticamente a la salida ya de la orina. Ahí son las principales localizaciones de la obstrucción o del daño. Las principales causas, mi apreciado Raimundo, son piedras en los riñones. Piedras en los riñones puede ser el origen de que haya pasado unas cristales, o sea, piedras, litos, y que al descender, al ir bajando por todo el conducto urinario, pues prácticamente van lesionando, van raspando, van ocasionando inflamación. Y esa inflamación puede ocasionar también cicatrización. Si esa piedra se queda incrustada, que queda adherida a la mucosa del conducto urinario, toda la orina que se produce en el riñón prácticamente se queda detenida, y puede ser que parcialmente pase a la vejiga, pero el resto está produciéndose la orina y se está dilatando el riñón cada vez más, y eso es lo que nosotros llamamos hidronefrosis, porque la orina se produce. Al producirse y no poder drenar, es como cuando una manguera se obstruye y se sigue produciendo agua, entonces se va regresando, pero sigue produciendo, entonces va creciendo y va creciendo, con los días, con las semanas, con los meses. Ese riñón prácticamente, al ocasionar tanta dilatación del riñón, pues prácticamente el riñón van aumentando las causas de infección o el origen de infección de vías urinarias. Pero ¿por qué aumentan las infecciones de vías urinarias en estos pacientes con hidronefrosis? Pues aumentan las infecciones de vías urinarias debido a que todos contenemos bacterias en los riñones, entonces, pero en una cantidad mínima. Al multiplicarse esas bacterias, por ejemplo, en ese riñón de agua, en ese riñón que está congestivo de orina, pues esa orina que ya se quedó congestionada, esas bacterias se van a multiplicar, se produce más orina, hay más bacterias, y es un caldo de cultivo. O sea, es una producción de muchas bacterias. Estas bacterias producen todos sus estragos y ocasionan fiebre, ocasionan infecciones, escalofríos, signos clínicos de dolor,
prácticamente malestar. El paciente va a referir que siente una pata de elefante o pata de caballo que está en la región lumbar, que es en la región donde típicamente todos se quejan del dolor de los riñones. Es ahí donde se va a sentir esa molestia, porque es una pesantez, porque el riñón va creciendo y va creciendo, que sienten esa incomodidad, una falta de sentirse cómodo durante el sueño, al acostarse. Ya no pueden acostarse de ese lado porque sienten molestia, tienen que acostarse del lado contralateral para minimizar el dolor. Pues prácticamente es bacterias, orina que está colectada ahí y que están generando infecciones recurrentes. Y estas infecciones recurrentes pues traen como consecuencias fiebres, deshidratación. Y si es un paciente diabético el que tiene este problema de hidronefrosis, pues va a ocasionar que el azúcar se vaya, o la glucosa en la sangre se vaya a incrementar, vaya a aumentar. Son pacientes que tienen 300 o más de 300 el nivel de glucosa en la sangre, y que anteriormente tenían un control adecuado de su glucosa de 140, 120, 130, pero de repente están en 300, en 250, 280, 300 de glucosa, y es debido de una descompensación por la infección de vías urinarias que se está ocasionando por esa retención de orina. Con el tiempo, pues el manejo va a ser antibióticos para poder minimizar esos cuadros de infección. Pero esos antibióticos y estas infecciones recurrentes, y si tienes un factor agravante que es la diabetes, pues van a ocasionar que el otro riñón contralateral, que no tiene hidronefrosis, también vaya a comprometer la función del riñón. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado del manejo que vamos a tener que establecer en estos pacientes. Primero, ya les decía yo, los signos clínicos va a ser sensación de pesantez, si es en un solo riñón, si es en los dos riñones, en los dos, pero por lo regular es uno. Va a sentir fiebre, va a sentir ardor para orinar. Son cuadros típicos de infección de vías urinarias. Ahora, ¿cómo podemos nosotros los médicos, el paciente va a acudir con nosotros para poder resolver estos cuadros de infección, ese dolor o ese malestar en la espalda? Ya nosotros tenemos que hacerle estudios como un examen general de orina, un perfil general para ver cómo está su glucosa, si es diabético, para ver cómo está la función renal también, y un ultrasonido renal. El ultrasonido renal vamos a identificar nosotros un crecimiento de un solo riñón, o puede ser los dos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues ese crecimiento se va a ver en las imágenes muy oscuras. Esa es la retención de líquido, agua en el riñón. Si no se da un tratamiento oportuno, rápido, esa agua va aumentando y va ocupando el espacio del tejido donde están los filtros renales, y entonces va perdiendo la función ese riñón. Para nosotros estar seguros el funcionamiento de este riñón, nosotros vamos a pedir un estudio que se llama gamagrama renal, que es un estudio de medicina nuclear, que a través de ese estudio de medicina nuclear vamos a introducir medicina nuclear a través de la vía intravenosa, y va a captar el material de medicina nuclear. El riñón que está funcionando lo va a captar y va a pintarse, por así decirlo, de un color fluorescente. Capta el material y lo elimina. Pero cuando el riñón no está funcionando porque ha pasado meses o años, esa obstrucción de orina ha ocasionado una insuficiencia o falta de función de ese riñón, el material de medicina nuclear no lo va a captar, va a estar oscuro prácticamente, y es ahí donde nosotros vamos a determinar si ya no tiene la función ese riñón. El otro estudio para identificar el origen o la causa de la obstrucción es una urotomografía. La urotomografía también es un material de contraste. Hay que saber cuándo indicarlo, porque si ya el paciente es diabético y ya tiene un daño renal, y si la función de los riñones, en este caso del que no está obstruido, y el otro ya está tocado, por así decirlo, o con una función renal en el límite, en una etapa 3 o 4,
pues ya el material de contraste ya no estaría útil, sería el estudio de medicina nuclear. Pero si está en una etapa 1 o en una etapa 2, pues podemos utilizar este estudio que es una urotomografía para ver cómo está la captación del material de contraste, lo va a pintar, por así decirlo, el riñón y va a ir hasta donde está el punto de obstrucción. Y ahí vamos a identificar si es una piedra o puede ser un tumor o puede ser un cáncer que está fuera del conducto urinario y que está obstruyendo porque creció el tumor y va ocluyendo el conducto urinario. O puede ser también pacientes que han tenido un cáncer en un órgano vecino a los conductos urinarios y que por la radioterapia están haciendo como cicatriz, una fibrosis y están obstruyendo el conducto urinario. Eso puede ser otra causa. O puede ser también en pacientes que causan hidronefrosis en los niños que tienen el conducto ya en la uretra, obstrucción por valvas uretrales. Eso quiere decir que no se eliminaron esas valvas que al momento de nacer se tienen que destruir en automático. En estos niños no se destruyen, la orina drena y se obstruye en la uretra y se regresa y esto ocasiona crecimiento de uno o de los dos riñones y esto con el tiempo puede causar un daño renal crónico. Entonces, esas son en las maneras de poder hacer diagnóstico, ultrasonido, un nuevo estudio de urotomografía y el gamagrama renal para poder tomar la conducta más ideal para este paciente. Si es un paciente que tiene aún función renal y que tenemos un riñón muy grande porque hay retención de orina, la indicación aquí va a ser hacer la nefrectomía, o sea, quitar el riñón para evitar que el otro riñón se comprometa la función, evitar que no vaya a tener a futuro el riñón que no está con hidronefrosis, que está bien, que vaya a perder esa función renal. Si el paciente, el gamagrama nos indica que todavía capta y que todavía pinta, que todavía tiene función, vamos, el riñón con hidronefrosis, lo más ideal es corregirlo a través de colocación, a través del conducto urinario que se introduce en una cámara que se llama cistoscopio y a través de ahí se va introduciendo una guía por el conducto urinario para poder colocar un catéter doble J, así se llama. Una J queda en la parte superior del riñón y la otra en la vejiga para poder toda la orina que se produce en ese riñón se pueda drenar a través de ese catéter y quitar la obstrucción, quitar infecciones y evitar descongestionar ese riñón y poder corregir en un segundo término esa causa de obstrucción, ya sea una piedra, ya sea una adherencia externa, corregirla quirúrgicamente, pero ya se quitó la infección, ya se quitó la congestión que puede ocasionar, si no se resuelve pronto, una pérdida de ese riñón. Así que es importante detectarlo oportunamente para corregirlo rápido. Y otra de las alternativas que hay se llama nefrostomía. Esto quiere decir que a través de la pared del abdomen y del tórax, en la región lumbar, se puede colocar un catéter para descongestionar el riñón y drenar la orina y en un segundo término corregir la principal causa de obstrucción urinaria. Estas son las alternativas de tratamiento en estos pacientes que están cursando con el riñón de agua o hidronefrosis. Así que ya lo saben, el principal signo clínico es las infecciones recurrentes, dolor lumbar, ultrasonido se hace el diagnóstico, urotomografía, gamagrama renal para tomar conducta quirúrgica y tratamiento ideal para los pacientes que tienen hidronefrosis. Para concluir rápido esta charla, lo voy a hacer un dibujo para darme a entender un poco mejor. Así que aquí vamos. Por ejemplo, lo más común es que el riñón, uno de los riñones esté normal y el otro riñón esté dilatado. Y esta obstrucción va a hacer que el riñón esté más grande de lo normal, de lo habitual, y esto se llama hidronefrosis, crecimiento del conducto urinario por obstrucción en el drenaje en el uréter. Eso se llaman conductos urinarios o uréteres, y esta se llama uretra. Entonces aquí esta orina que se produce en los filtros renales y llega al sistema colector para drenar,
pues prácticamente la orina se filtra y se produce, pero se regresa toda esa orina porque no hay capacidad de poder drenar en forma mínima en ocasiones, y al regresar se va a estar congestionándose y va a estar llenando de agua, de orina. Prácticamente es ahí donde nosotros llamamos riñón de agua, porque está llenándose de agua el sistema colector. Todo esto se va a ver por ultrasonido oscuro y prácticamente con el tiempo, si no se detecta oportunamente, pues estos pacientes van a tener la pérdida de la función renal. ¿Cuál es el signo clínico más importante? El dolor o la pesantez que va a sentir en la región lumbar, fiebre y cuadros de deshidratación, escalofríos. El ultrasonido es el estudio diagnóstico más rápido, menos invasivo. El otro es la urotomografía para ver el origen. Puede ser, ya habíamos comentado, una piedra ahí en ese sitio. Puede ser también que haya una lesión cancerosa por este otro sitio externo y que vaya obstruyendo el conducto urinario. O puede ser que haya cicatriz por radiación que se haya dado por un cáncer o un tumor en un órgano vecino. Esas son las principales causas de este problema. En ocasiones también en las damas se hacen histerectomías, o sea, se quitan la matriz y por un incidente quirúrgico, incidente quiere decir por un error técnico, se puede ligar ese conducto que está cerca de la matriz, del útero, y pueden ligarlo erróneamente y obstruir el conducto urinario. Por eso en pacientes que se hacen una histerectomía o resección de la matriz, que se quita la matriz vía abierta, es importante estarle haciendo ultrasonidos de control después de la cirugía para garantizar que no haya habido una lesión en los conductos urinarios, y sobre todo si es un cáncer, si hay adherencias, si hay cicatrizaciones fuera de la matriz, hay que estar garantizándolo a través del ultrasonido y así poder detectarlo oportunamente, porque si lo podemos detectar oportunamente, habíamos comentado que se puede hacer la colocación a través del cistoscopio, la introducción de un catéter y drenar a través del catéter la orina. Lo otro es que en la pared se puede drenar a través de un catéter aquí y descongestionar la orina de ese riñón congestivo y que prácticamente esté saliendo la orina a través de ese catéter, y nos da oportunidad de poder resolver quirúrgicamente esta alteración. Si se hace un gamagrama renal y vemos que todavía hay función aquí, podemos también intentar hacer un autotrasplante. Mi estimado Raimundo, ¿sabe? Un autotrasplante quiere decir que podemos quitar aquí y podemos quitar aquí, y este conducto urinario reimplantarlo a la vejiga y poder así quitar esta causa que obstruyó el drenaje urinario, y este riñón que es propio se va a bajar prácticamente para trasplantarlo más abajo y rescatar así la función de este riñón. Y esta sería una de las posibles tratamientos. Y ya cuando no hay función de este riñón, prácticamente lo que se recomienda es quitarlo para que este otro riñón contralateral, si tiene la función aún, pueda vivir con un solo riñón y no tener ningún problema, y que no le vaya a causar una alteración a futuro. Estas son las recomendaciones. Si tienes molestias en tu región lumbar, hay que hacerte estudios, hay que ir con tu médico de confianza para que te detecte oportunamente si es que tienes hidronefrosis y puedas corregirlo. Mi estimado Raimundo, se nos fue el tiempo volando, nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante. ¡Ay, ay, agua!